Televisa presenta. Muy buenas tardes, estimado público. Mi nombre es Alan Raúl Bardales Gómez y es un gusto presentar este trabajo para el curso de Cátedra Vallejo. Permíteme iniciar compartiendo una frase célebre que inspira esta reflexión. Si tú no construyes tu sueño, alguien te contratará para que construyas el suyo. If you don't build your dream, someone else will hire you builders. Hoy presentaremos un análisis del cuento El Vencedor de César Vallejo, donde abordaremos la desigualdad, el abuso de poder y la falsificación del mérito. Los invitamos a acompañarnos en este recorrido para comprender cómo este texto sigue hablando de nuestra realidad actual. César Vallejo, un hombre andino que conoció la pobreza y la cárcel, forjó su pluma en la indignación. Su vida no solo fue una teoría, sino una experiencia de justicia. Presentamos El Vencedor no solo como un cuento más, sino como una radiografía moral de la sociedad. Y el poder y la crueldad no solo son parciales, son estructuras. Su obra nos muestra a mirar la miseria que la opresión produce. El Vencedor fue publicado en la etapa final de Vallejo, cuando su visión social estaba más madura. Es un cuento breve, pero cargado de crítica, donde el autor cuestiona cómo la sociedad fabrica triunfos falsos y legitima autoridades sin mérito. El relato se sitúa en un ambiente simbólico en el que la figura del vencedor es aceptada sin reflexión, mostrando cómo el poder se sostiene más en la costumbre que en la justicia. En este momento me toca describir lo que son 3 escenas de desigualdad, discriminación, abuso de poder, acoso escolar o injusticia presentes en el cuento o novela de El Vencedor. El hombre vencedor, proclamado vencedor sin motivo, la sociedad celebra sin saber por qué, evidenciando un abuso simbólico, se impone una autoridad que no se ha ganado. En el punto 2, la aceptación pasiva del pueblo. Nadie cuestiona la figura del vencedor, lo que muestra la desigualdad en la capacidad de decisión y pensamiento crítico. En el punto 3, la imagen final del vencedor entre escombros simboliza que su triunfo se levanta sobre la destrucción moral y social, revelando una desigualdad profunda entre quien manda y quienes obedecen. En El Vencedor, César Vallejo presenta la historia de un hombre que es considerado ganador por la sociedad, aunque en realidad no ha hecho nada para merecerlo. La gente lo acepta como vencedor, solo porque sigue lo que todos creen, sin cuestionar. El cuento critica cómo la sociedad construye falsos triunfos y legitima personas que no tienen verdadero mérito. La problemática plantea es cómo se construye el poder y el prestigio de forma injusta. Vallejo muestra que la sociedad acepta jerarquías sin analizarlas. Se premia a unos pocos sin razón clara. Se mantiene la desigualdad porque la gente no cuestiona al vencedor. En síntesis, la historia denuncia la injusticia y la desigualdad social generadas por la aceptación pasiva de autoridades o ganadores. Esto con la relación a la ODS 10 o 16, la ODS 10, el cual nos menciona que es sobre la reducción de desigualdades. El cuento muestra cómo se crean desigualdades al dar privilegios innecesarios a algunos. Critica que ciertos individuos sean considerados superiores solo por costumbre o por presión social. La ODS 16, que es la paz, justicia e instituciones sólidas, también se relaciona porque cuestiona cómo se legitima el poder sin transparencia ni justicia. La sociedad acepta reglas injustas, lo contrario a instituciones justas e inclusivas. Muchas gracias, muy buenas tardes. En la escena 1 tenemos el hombre proclamado vencedor sin motivo, pues la sociedad lo celebra sin saber por qué, evidenciando un abuso simbólico, pues se impone una autoridad que no se ha ganado. En la escena 2 tenemos la aceptación pasiva del pueblo, pues nadie cuestiona la figura del vencedor, lo que muestra la desigualdad en la capacidad de decisión y pensamiento crítico. En escena 3 tenemos la imagen final
el vencedor entre escombros, pues simboliza que su triunfo se levanta sobre la destrucción moral y social, revelando una desigualdad profunda entre quien manda y quienes obedecen. Buenas tardes, señor Ricardo. ¿Cree usted que aún existen vencedores como el del cuento? ¿Personas que son reconocidas sin mérito real? Sí, definitivamente yo diría que incluso hoy es mucho más evidente en nuestra sociedad, ya que vemos a muchas figuras que alcanzan puestos de poder con niveles de prestigio sin que realmente exista un mérito detrás. A veces basta con tener un apellido conocido, una buena conexión política o simplemente una imagen bien construida para que la gente los considere exitosos. Y esto es peligroso porque, tal como señala Vallejo en El Vencedor, cuando aceptamos sin cuestionar, cuando aplaudimos sin analizar lo que hay detrás, estamos fortaleciendo estructuras injustas que se mantienen gracias a la apariencia. El cuento nos recuerda que es necesario desarrollar el pensamiento crítico, aprender a mirar más allá de lo superficial y reconocer el mérito verdadero. Ese que si nace del esfuerzo, de la ética y del aporte real a los demás, si no lo hacemos, seguiremos repitiendo el mismo patrón que Vallejo criticaba hace tantos años. En esta parte presentamos la infografía y la historieta elaboradas por el equipo. La infografía resume la crítica al poder injusto en El Vencedor y la historieta dramatiza las escenas clave, el falso triunfo, la aceptación social y la imagen final del vencedor entre ruinas. Ambas herramientas buscan mostrar cómo la obra de Vallejo sigue dialogando con nuestra realidad. Como equipo concluimos que El Vencedor denuncia la desigualdad y el abuso de poder y nos anima a cuestionar las injusticias para construir un país más justo.